Saludos con todos en esta nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz, como siempre y con muchísimo gusto y el agradecimiento al mismo tiempo de que nos acompañe en esta nueva entrega y así como lo hace en nuestras diferentes publicaciones en redes sociales en Altavoz, que se las ponemos en pantalla para que usted la tenga, nos siga, comente, comparta, disfrute y se informe al mismo tiempo en Altavoz, este canal digital reciente, joven, nuevo, que ha nacido también para entregarles más noticias a todos ustedes a través de las redes sociales. A todos los seguidores de Ecuador y del mundo que nos pueden sintonizar en este nuevo canal digital. Hoy en La Voz del Día nos acompañará Alejandro Zavala, él es analista político, como ustedes lo conocen, ha participado varias veces en este espacio y con quien abordaremos el tema del impacto político que la dolarización ha tenido en el Ecuador y que cobra importancia siempre con un tono de mayor acento en campaña electoral, porque hay políticos que hablan de la dolarización, hablan de sus propuestas económicas y nuestro sistema económico es ese. Cuán fortalecido está y cuánto riesgo existe de salirnos de ese proceso de dolarización, tomando en cuenta algunas de las propuestas que los candidatos han expresado, pues lo abordaremos con Leonardo enseguida, con Alejandro, perdón. Y Cristian Palis, especialista en pronósticos del INAMI, a propósito de las últimas lluvias que se han registrado en varias provincias del país y la alerta que el INAMI ha emitido en 13 provincias, entiendo, durante este día miércoles, que se va a extender hasta el jueves y viernes, fin de semana también, y hay que tomar previsiones, precauciones, pero sobre todo esta explicación que los especialistas nos entreguen para estar más familiarizados con este tema de los pronósticos y también las alertas que se pueden generar en cada uno de los sectores y provincias donde se han identificado esta permanencia de lluvias con mayor acento sobre todo. Así que pues con este resumen empezamos nuestro menú del día, así que póngase cómoda, póngase cómodo, que La Voz del Día empieza ahora. Alejandro Zavala, nuevamente en La Voz del Día en Altavoz. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido al programa. Hola Andrés, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo cordial para ti, un saludo cordial para la audiencia. Con muchísimo gusto. En campañas electorales, los temas coyunturales nunca están al margen y el sistema económico actual, la dolarización, tampoco, porque pues lo toman como propuesta de candidato, algunos sostenerla, otros irse despidiendo progresivamente bajo diferentes mecanismos. Pero ¿qué tanto peso, Alejandro, observas tú, tiene en la audiencia, en el electorado, en el ciudadano, que la atención que se le da a este tema respecto a la importancia que para el ciudadano tiene que los candidatos lo traten, que los candidatos lo detallen, que los candidatos hablen de la dolarización, que es el sistema económico que rige en Ecuador? Bueno, pensemos en los números fríos, en los números que nos han dado las encuestas. Dices que la dolarización, por ejemplo, sería candidata a la presidencia, ganaría por lejos a los 16 binomios, ganaría en una sola vuelta. Creo que más del 90% de los ecuatorianos estamos a favor de mantener la dolarización. La dolarización nos ha marcado una estabilidad, un rumbo, nos ha permitido tener una cierta disciplina, pero sobre todo una capacidad de ver hacia adelante, de poder contraer una deuda, un crédito hipotecario, un crédito quirografario, y saber que siempre uno va a terminar pagando lo mismo, lo cual ha permitido que la gente tenga una confianza en la moneda. Además, no permite que tengamos una inflación, con lo cual los precios casi siempre siguen iguales. La inflación realmente es pequeñísima, 1.3, 1.5%, lo cual es perfectamente manejable. Entonces, en términos de popularidad, la dolarización arrasa, realmente es uno de los pocos consensos que tenemos
todos los ecuatorianos y que queremos mantenerla para rato. De ahí que radica la importancia del análisis que el electorado se plantee o atención que deba tener respecto a la lectura de cada una de las propuestas que los candidatos nos están entregando, pues algunos hablan de o convertibilidad, pasar a futuro, o de salir progresivamente de la dolarización, o de crear una moneda paralela. Estos temas que, como lo describes, al electorado son sumamente importantes, la dolarización y su estabilidad y lo que le ha permitido. ¿Inquieta, crees tú, al electorado tras esta lectura que le pueda dar interpretación a cada una de las propuestas electorales de lo que a futuro podría representar este sistema de dolarización? Pero es que es evidente, estimado Andrés, por una simple y sencilla razón, porque la dolarización es el enemigo público número uno del populismo, pues. Es que el populismo se basa casi 100% en el clientelismo, o sea, en dar dádivas, bonos, ese tipo de ayudas estatales para tener, y lo han dicho, los principales líderes del socialismo y del populismo del siglo XXI lo han dicho, que a ellos no les interesa sacar a la gente de la pobreza, que la gente de la pobreza cuando llega a clase media se vuelven florindos o se vuelven arribistas o pequeños burgueses y ya no votan nunca más por ellos. Entonces estas dádivas que no les permiten a la gente salir de la pobreza, pero que no les matan de hambre, que les tienen, digamos, adormecido la población, ¿cómo se financia? Pues se financia con una gran masa monetaria, con una gran cantidad de dinero. Fíjate, el mejor ejemplo de aquello es la Argentina. La Argentina ha tenido históricamente parasitando del Estado a cientos de organizaciones de todo nivel, sociales, educativas, económicas. Entonces ellos necesitan siempre muchísima masa monetaria. La diferencia está en que con dolarización no tienes la maquinita de emitir. Entonces, mientras no puedes emitir, tienes que tener una disciplina, tienes que cuidar tus gastos, tienes que ver, equilibrar tus finanzas públicas. Y eso al populismo no le gusta, porque siempre necesita estar dándole plata, estar dándole recursos a toda esta gente para que sigan votando por ellos. Entonces, si es que tú tienes un enemigo público, evidentemente lo que vas a querer es desmontarlo, pues de alguna manera, aduciendo soberanía, aduciendo cualquier cosa que en la verdad son maniobras retóricas, pero que no reflejan la realidad, porque en el fondo los ecuatorianos lo que queremos es esta estabilidad macroeconómica que nos ha permitido la dolarización. Deben tener, por tanto, cuidado los candidatos y que hablen de la dolarización o de su posibilidad de ir progresivamente saliendo y pretender salir de este sistema monetario. Digo, cuidado por los puntos que le resten eventualmente, tomando en cuenta la opinión pública general respecto a este sistema implantado. Es que, estimado Andrés, los candidatos deben hablar de este tema. Es importante, es de radical importancia. Yo creo que tanto en el debate tiene que abordarse el tema de la dolarización, tiene que salir ahí cuál es la propuesta con respecto a la dolarización y cada uno de los candidatos exponga sus argumentos. Y yo creo que también los medios y todas las personas que les preguntan a los candidatos tienen que obligarles, y los ciudadanos mismos, tenemos que obligarles a los candidatos a decir su posición, no a decir obviedades o no a decir fuegos de artificio. Queremos posiciones claras, radicales, porque sabemos que a veces dicen generalidades o cosas que después les servirán para tratar de desmontar la dolarización. Ya claramente hemos tenido personas como Andrés Arauz, el mismo Diego Borja, con un trabajo de hace muchos años, es verdad, que han dicho que francamente al populismo no le gusta la dolarización, porque además no les permite devaluar la moneda. Pues, entonces el Ecuador puede ser menos competitivo. Todas estas maniobras, digamos, estas argucias económicas que no les permite la dolarización, al populismo no le gusta, o sea, no es su forma de manejar los recursos. Ellos siempre quieren contar con una amplia gama de recursos económicos para poder repartir. Cuando no tienen eso, se empiezan a complicar. Fíjate lo que le pasó a Correa en el periodo hasta el 2017, en donde ya no tenía ingresos, ya no tenía plata. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que ir a buscar a Lenín Moreno para que sea el candidato, porque él ya no tenía dónde más repartir los recursos económicos. Los electores, por tanto, en este debate y en este conocimiento de cada una de las propuestas del electorado, van a tomar en estos momentos, Alejandro, como un análisis crucial
cuando tú decías, hay que preguntarles, los candidatos tienen que hablar, las propuestas tienen que entregarse con esa claridad para saber si están en un andarivel de dolarización, permanencia, progreso, sostenibilidad y garantías de respaldar la economía, y quienes no estén en ese carril, para plenamente identificarlos y saber por qué tendencia votar, que va más allá, entiendo, Alejandro, de la ideología, porque esto de la economía pues toca a todo el mundo. Es que, estimado Andrés, yo tuve el inmenso honor de vivir en Argentina y ahí pasó un fenómeno impresionante. Tú salías a las 8 de la mañana y las cosas costaban algo y a las 5 de la tarde costaban el doble. Es una hiperinflación. Entonces, este tema nos afecta no solo a la gente de arriba, ni muchísimo menos, ni al Estado, nos afecta a todos, pues. Desde que tú quieres hacer un crédito hipotecario para comprarte tu casita, tu auto, tus bienes, lo cual es normal de todos los ciudadanos que queremos progresar, nos podemos proyectar a futuro, pues nos podemos proyectar a 20 años, a 25 años, y saber que la cuota siempre va a ser la misma y que no va a cambiar como cambiaban antes, de que no va a ser devaluada la moneda y que no vas a tener los problemas de que después cómo afronto el crédito y tener que devolver tu casa. Es que es fundamental que los ecuatorianos entendamos que la dolarización ha sido una base, sí, fue muy doloroso el proceso por el cual llegamos a la dolarización, eso nadie no lo niega, y a veces el populismo también juega con eso, con el dolor de los migrantes, y nadie lo puede negar, fue así, se evitaron controles, se permitió demasiado a cierta banca corrupta que licúe los dineros de la gente, pero eso no quiere decir que el Ecuador no haya tenido una senda de progreso absolutamente con el tema de la dolarización. Por eso digo que todos los ecuatorianos, de todas las clases sociales, económicas, de la sierra, la costa del oriente, si hay algo que tenemos un consenso, es en que queremos seguir dolarizados porque nuestro platita siempre vale lo mismo y siempre podemos proyectarnos hacia futuro. Estamos, Alejandro, en estos tiempos, 2025, frente a un electorado mejor informado que permita analizar claramente y discernir claramente si es que los candidatos están hablando de estos grandes temas y que no lo hacen, como lo describes, con generalidades, ni con datos inentendibles, ni se van por las ramas, sino que el candidato que hable claramente sobre lo que me afecta a mí en el día a día va a tener una mejor conexión y aceptación con el elector. Vivimos en unos momentos en los que el electorado necesita esa información y claridad del candidato, o todavía estamos con esas generalidades que podíamos dejarlas pasar por alto. Bueno, yo no creo, yo realmente creo que los ciudadanos tenemos que hacernos muy responsables sobre este tema, exigir a los candidatos, así como exigimos posiciones en seguridad, en salud, en educación, en generación económica, igual, perfectamente igual, tenemos que exigir cuál es su postura de dolarización. Y como decía antes, si es que los ciudadanos no se informan, pues bueno, hay que informarles, hay que incluir ese tema en el debate presidencial, hay que incluir en cada una de las entrevistas de los medios una posición, pero una posición escrutada por periodistas, pues que les pregunten y les inquieran realmente sobre cuál es su posición, porque no podemos tener posiciones pseudo técnicas para que nos vengan a cuentear y que después del rato menos pensado nos quieran sacar de este sistema y después tengamos el desastre que, por ejemplo, pasa en la Argentina y pasado en Venezuela, ni hablar. Fíjense que ahora ya Venezuela es una dolarización de facto por una simple y sencilla razón, porque esa moneda se devaluó tanto, ya no sirve para nada, que la gente empezó a tener que hacer transacciones en dólares. Entonces nosotros no queremos llegar a esas hiperinflaciones, a esas crisis terroríficas. La dolarización nos ha dado una cierta estabilidad macroeconómica de proyección que necesitamos cuidarla, y para eso, como digo, si el ciudadano no se interesa, pues bueno, que el debate se interese, que los medios se interesen, que las redes se interesen, y obligarles a los candidatos a tomar una postura frontal, directa, sin ambajes y sin dorar la píldora ni entrar en temas subjetivos ni técnicos para marear a los ciudadanos. El candidato, Alejandro, que mejor sepa explicar este sistema de dolarización o ratificarlo o no, tendrá ventaja sobre el otro candidato que vaya por la generalidad o que se defina por una corriente distinta a la dolarización, ¿crees tú? Pero desde luego, o sea, yo creo que si es que un candidato tiene una posición firme y explica todas las ventajas históricas que ha tenido la dolarización, el proceso
de dolarización que hemos llegado hasta ahora y le cuenta a la gente que la otra posición es muy riesgosa, atrae peligros connaturales a un nuevo sistema, a un sistema populista. Yo creo que la persona que mantenga la dolarización y se mantenga en ese punto va a tener una muchísima aceptación, que el resto que no se sabe es un salto al vacío, que podríamos pagarlo muy caro como ya lo pagamos a finales del 99. ¿Es la dolarización o el sistema económico actual que podría convertirse en uno de los protagonistas en esta campaña electoral? Yo creo que siempre es uno de los issues, digamos, uno de los imperativos de campaña. Porque como yo te digo, o sea, hay dos posiciones claramente, el populismo que quiere salir a toda costa de esa camisa de fuerza que significa la dolarización, necesitan la maquinita de imprimir billetes para poder dar a todo el mundo, repartir a sus huestes, repartir a su gente, porque no es que reparten a todos, sino reparten a los que les apoyan y a los que no les apoyan les castigan. Así funciona el populismo, con un sistema de premios y castigos según cómo te portes. Entonces, ese es un enemigo muy poderoso, el populismo. Es muy demagógico, tienden a dorar la píldora, como yo decía hace un momento. Pueden hablar de temas de soberanía, de que nuestros vecinos devalúan, de que no somos competitivos, de que la moneda es rígida, pero todas estas cosas que son pseudotécnicas no se comparan a la estabilidad y a la calidad de vida que nos ha dado la dolarización. Tú cuando sales en Latinoamérica, en cualquier parte de Latinoamérica, lo primero que te preguntan en un taxi, en un bus, donde sales es ¿cómo les va a los ecuatorianos con el dólar? Y les apuesto que casi todos los ecuatorianos que salimos tenemos la posibilidad de comprar mejor afuera, de que nos vaya bien con el tipo de cambio, de que nos resulte hasta más barato los otros países, porque tenemos una moneda estable que no se devalúa y que no pierde su valor cada minuto o cada hora. Para finalizar, Alejandro, no queremos despedirte sin que nos des una visión general respecto a este inicio de campaña. ¿A cómo observas tú los candidatos a la presidencia, eventualmente asambleístas también, han dado ese arranque, ese pie con el que se configura de alguna manera la campaña electoral versus otros años y otros tipos de campaña que puedan quizás ahora marcar una diferencia notable o no necesariamente? Bueno, desde este momento yo te diría que no. Yo creo que además están corriendo desde demasiado atrás. Las campañas no veo que sean demasiado disruptivas ni demasiado distintas a lo que ya se venía haciendo. Y básicamente lo que están haciendo es todos pegarle al gobierno. Y a mí me parece que eso no les ha dado resultado y por el contrario más bien ha fortalecido al presidente, porque es 15 binomios pegándole a uno. Eso normalmente en política te crea el efecto contrario. Y además la plataforma que están haciendo no me parece una buena plataforma, porque la plataforma es, cuéntame qué clase de país quieres, cuál es el país que me vas a prometer en salud, en educación, en seguridad. En lugar de eso, lo que están haciendo es buscar espacios a través de denuncias, a través de incidentar la campaña, para ver cómo logran tener mayor espacio en medios o presencia en medios. Eso a la gente no le interesa, eso se quedará muy arriba en círculo rojo. La gente necesita visiones de país. Eso es lo que se trata una campaña. Cuéntame cuál es el país que tú me estás ofreciendo para ver si yo te elijo como alternativa. Hasta ahora yo no veo eso y por eso las diferencias gigantescas que hay entre unos y otros. ¿Tendrá peso, consideras, Alejandro, esta intermitencia de entrar y salir a la campaña, como lo ha descrito al menos inicialmente el presidente de la República, versus los otros candidatos? Bueno, la persona que te dice que en Ecuador solo se gana con una buena campaña digital no ha hecho una campaña electoral en su vida. Es verdad que somos 13.400.000 votantes, de esos 7,5 millones son millennials y centennials, así que una buena campaña digital es importante, estás en el radar del 70% de los votos, pero en el ecuatoriano, en los barrios, en las diferentes provincias, le gusta muchísimo la presencia del líder, pues le gusta que esté, que le acompañe, que esté cerca, que se tome una foto, que estreche su mano, porque la gente relaciona cercanía física con preocupación por sus problemas, pues, o sea, entonces dice, si vino es porque sí le importo.
Entonces es muy importante que el presidente tome estas licencias para hacer campaña y estar cerca de la gente para su candidatura. Y luego también yo creo que el tema de la licencia le estaba abriendo un frente tan amplio como innecesario, porque ya con todas las denuncias que en el CNE, que en el TCE, que en la Fiscalía, estaban abriendo un tema demasiado amplio y dando una plataforma innecesaria. Así que han encontrado jurídicamente, yo no soy abogado ni experto en ese tema, una salida para pedir licencia. Yo creo que esta dualidad, el presidente dijo el otro día que va a tener que ponerse el traje de presidente y de candidato un momento y otro, va a hacer que el presidente pueda llegar al pueblo, porque con una sola campaña digital y sentado en Carondelet definitivamente va a ser muy difícil que gane. Alejandro, gracias por tus comentarios esta tarde en La Voz del Día. Un placer, Andrés, te mando un abrazo grande y un abrazo grande a la audiencia. Igualmente, Alejandro Zavala, analista político, consultor, estratega político, consultor y estratega electoral, dándonos su perspectiva. Ahora último, con la campaña que ha empezado, las acciones que los candidatos han emprendido, la necesidad de presencia en territorio del presidente en campaña también, y una evaluación sobre lo que pasaría si Ecuador sale de la dolarización, un tema que está ahora en campaña y que varios candidatos van en una u otra corriente, si continuar, fortalecerla o salir progresivamente de este sistema económico. Venimos luego a la pausa con el recordatorio de nuestras redes sociales, como siempre. Viene Yanela y hablaremos también sobre esta proyección del clima en varias provincias del país con un experto del INAMI. Venimos. ¿Qué, Andrés? Comenzamos otra vez. ¿Viste? No, productora. Por suerte no habíamos dicho nada que no se pueda,
que tengamos que tener cuidado. No, incluso estábamos hablando del clima, justamente, bueno, nosotros hacemos oficina o grabamos en la calle Panamá y justamente eso estábamos hablando con Andrés. Él me dice, es impresionante, aún así que el clima, pues no hay sol y las personas aún así como que quieren tomarse la sopita. Es como que una tradición muy ecuatoriana, definitivamente. Pero bueno, en todo caso, nos vamos ahora con noticias internacionales, el segmento favorito de Andrés. ¿Qué te parece? Lo podemos repasar porque ya está nuestro siguiente entrevistado vía digital, vía Zoom, así que adelante, Daniela. Entonces, ¿noticias internacionales? Sí, claro. Ok, mira, ¿qué te parece? María Corina Machado advirtió que el 10 de enero es una prueba de fuego para el actual presidente Nicolás Maduro. La líder opositora venezolana confirmó que acompañará la protesta convocada por la oposición para el día antes de la toma de posesión. Veamos. Para la líder opositora María Corina Machado, la elección presidencial de Venezuela selló el colapso del chavismo como movimiento político y ahora se aferra a la represión para mantenerse en el poder. El 10 de enero es una prueba de fuego y es un límite para Maduro. Para quienes dentro del sistema quieren amarrarse con su destino y también para aquellos gobiernos democráticos que al día de hoy no han tomado una decisión nítida. Porque muchos gobiernos insistieron desde el día de la elección que ellos necesitaban ver las actas. Bueno, no las vieron. No las vieron porque las actas que tiene el régimen son las mismas actas que tenemos nosotros. Machado ha permanecido en la clandestinidad desde el 28 de agosto, alegando temor por su seguridad, pero anunció que saldrá a las calles el 9 de enero para sumarse a la protesta que busca presionar por la juramentación de Edmundo González Urrutia como presidente del país. Sin embargo, el centro de Caracas ha estado custodiado por policías, militares y agentes de inteligencia desde la semana pasada. Ese desfile de tanquetas, misiles, camiones, fusiles alrededor, ¿a quién va dirigido? Yo cada día estoy más convencida que eso está dirigido a sus mismas filas. El oficialismo se movilizará también el 9 de enero para apoyar la investidura de Maduro. Que sepan ellos que nosotros estamos listos para defender la patria. Que sepan ellos que al menor llamado, ahí estaremos en la calle. Ni por el engaño, ni por la fuerza, volverán a dominar a Venezuela. Ni las oligarquías de los apellidos, ni el imperio norteamericano. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos advirtió en un informe textualmente que no puede considerarse que la reelección de Maduro tenga legitimidad democrática porque su administración desató una ola represiva contra la disidencia y porque obstaculizó una elección libre y justa. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Andrés, ¿qué te parece esto? El peso de tener un gobierno ilegítimo aún vigente es lo que ha provocado y desencadenado hasta donde estemos. Este 10 de enero será un día clave, pero al mismo tiempo con lo que ya ha habido en antecedentes, episodios anteriores, seguramente no será un día difícil ni vendrán días complejos, fáciles para Venezuela, en el que están buscando sus habitantes la libertad. Con la presentación de los candidatos que entregan los resultados desoídos por el propio Maduro, pero escuchados casi por todo el mundo. Así es, y hasta ahora algunos presidentes, algunos países también están mostrando de una u otra manera cierto apoyo a Edmundo, así es, a Edmundo González, y han decidido no enviar ningún representante, como lo dijo hace poco España, a la posesión de Maduro, pues no, esta posesión que muchos consideran que es algo ilegal, que es algo que no es viable, que no se debería hacer. Pero bueno, estaremos pendientes. Y antes de continuar a otro tema, Andrés, recordamos este tema del cambio climático. Sí. Salimos o estamos en medio de un fenómeno, el niño, la niña, ¿qué mismo está pasando? ¿Qué te parece si vamos a la siguiente entrevista? Siguiente entrevista relacionada a las proyecciones en cuanto a lluvias a nivel nacional.
tema es importante. Sí. ¿Sí? ¿Qué dices, no? Cristian, especialista en pronósticos del INAMI, ya lo tenemos conectado, ¿verdad, Cristian? ¿Cristian Palis o Palis? Corríjanos, Cristian, por favor. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es Palis. Palis, perfecto. Ok, perfecto. Cristian, mucho gusto. Los saludamos desde Altavoz, aquí en La Voz del Día. Cuéntenos un poco, se hablaba el año pasado de que, bueno, que se esperaba el fenómeno de la Niña, que no iban a bajar las temperaturas como se tenía planificado. Luego viene el fenómeno del Niño y dicen que, bueno, hubo de hecho una de las peores sequías en la historia del Ecuador. ¿Cuál es la situación actual del país? Específicamente la situación climática. Bueno, muchísimas gracias por el espacio para poder conversar sobre temas climáticos, meteorológicos, porque es muy importante que la población también, de a poquito entre todos, nos podamos ir enterando de qué significa, porque al fin y al cabo el clima gobierna, nos dicta cómo van a desarrollar, o nos da un marco de referencia cómo vamos a desarrollar nuestras actividades en el presente y en el futuro. Y por eso, bueno, sí, el fenómeno del Niño y la Niña, como para recordar un poquito, pertenecen a una oscilación, sobre todo un acople entre el océano y la atmósfera, que ocurre en el Océano Pacífico, y es uno de los principales sistemas de variabilidad climáticas que tiene el planeta Tierra, que no solo afecta a Sudamérica, sino al globo entero, ya que cambia los regímenes de precipitación, de temperatura a nivel global. Este fenómeno del Niño y la Niña ha sido una oscilación, un fenómeno que se viene desarrollando en el planeta Tierra desde hace miles, millones de años, básicamente desde que existe el Océano Pacífico como tal, y entonces es uno de los principales marcos de referencia que nosotros tenemos a nivel global para poder enmarcar nuestros, sobre todo, previsiones climáticas. ¿Qué es una previsión climática o un pronóstico climático? Un pronóstico climático es una proyección de las condiciones, de las condiciones y la probabilidad cómo se presentarían a futuro. Por eso siempre hemos hablado de que cuando tenemos un fenómeno del Niño, normalmente en ciertos estados de la atmósfera genera más lluvias a la costa, y genera sequía a la sierra y a la Amazonía. Y por el contrario, cuando tenemos un fenómeno de la Niña, el efecto es contrario. Tenemos menos lluvias en la región litoral, en la región costa, y más lluvias o precipitaciones en la región interandina y Amazonía. Normalmente esto ocurre casi siempre y de esta manera. Sin embargo, también hay otros sistemas a nivel global que tienen una oscilación y una variabilidad mucho más amplia, que duran, por ejemplo, 30, 40 años. Son oscilaciones de la Tierra natural que nos establecen, por ejemplo, vamos a tener un fenómeno del Niño, pero tenemos esta condición de la Tierra que se llama multidecadal, que es multidecadal, que dura varias décadas. Esta condición se ve determinada por la circulación de Walker. ¿Qué es la circulación de Walker? Igual, dentro del Océano Pacífico, es una circulación que puede reforzar o intensificar los fenómenos del Niño o intensificar los fenómenos de la Niña. Actualmente nosotros nos encontramos en un periodo de la circulación Walker que se asemeja muchísimo a las condiciones atmosféricas que manteníamos en los años 60, en los años 70. Sin embargo, esto ha permitido que tengamos, por ejemplo, esta sequía tan profunda o intensa que se registró desde finales del año 2023 y duró hasta hace unos pocos meses. Básicamente se reforzó tanto esta sequía porque actualmente esta circulación Walker lo que genera es que cuando tengamos condiciones de sequía, las refuerza. Y cuando tengamos condiciones del Niño, por ejemplo, genera que los años Niño no presenten precipitaciones como normalmente se presentaban en los 80, en los 90 para la región litoral. Entonces, sí es un cambio que nosotros hemos identificado y no solamente en el Ecuador, sino a nivel global, que la atmósfera actualmente se encuentra en ese estado y no solamente desde ahora, sino desde el inicio del año 2000 hemos visto este cambio. Entonces, como para ponerlo un poco más sencillo, desde los años
50, 60, 70 teníamos unas condiciones de la atmósfera, los 80, los 90 y parte de los años 2000 teníamos otras condiciones que más bien hacían que se intensifiquen los fenómenos del Niño, y ahora estamos nuevamente en otra fase que más bien intensifican los fenómenos de la Niña. Pero bueno, entonces esto para dar cuenta un poquito de que la Tierra tiene una variabilidad natural y que nosotros debemos estar preparados para esa variabilidad. Y no solamente con los datos que tenemos actualmente, sino que también a través de de las historias, de todos los escritos que se tienen hasta ahora, desde que existe historia, pues se sabe que el planeta Tierra oscila entre periodos de sequía y de amplias lluvias. Entonces, eso solamente como para dar a entender de que vivimos una variabilidad natural del planeta Tierra, que sí está reforzado. Usted está hablando de algo importante, ¿no? Que es esto de prevención. Pero, ¿qué tan precisas son esas proyecciones? Porque estamos hablando de que atravesamos una sequía quizás de las peores que ha vivido el Ecuador. ¿Se sabía que esto iba a pasar? Porque también tomamos en cuenta algo, la tecnología está aumentando. Entonces, ¿hasta qué punto se supo o se iba a saber que esto iba a ser así? Bueno, nosotros para tratar de pronosticar el futuro lo que hacemos es evaluar el pasado. Porque identificando las condiciones y los puntos claves en el pasado, nosotros podemos tratar de inferir qué es lo que va a pasar a futuro. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es verdad lo que tú mencionas, si tenemos mayores recursos tecnológicos y científicos para mejorar nuestras proyecciones, y eso ha ocurrido, no solamente a nivel global o en los países extratropicales del norte o del sur, que son los países por lo general que tienen mayor capacidad económica, sino también se ha mejorado para los países que tenemos menor desarrollo económico, como los que nos encontramos en la zona tropical. Entonces, eso es verdad. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que se trata de identificar el futuro de un sistema como es la atmósfera, que es un sistema caótico, complejo y dinámico. Entonces, al ser un sistema complejo, caótico y dinámico, lo que ocurre es que nosotros no podemos tener completas certezas de las cosas que van a pasar, pero sí nosotros podemos dar tendencias o probabilidades de que las condiciones atmosféricas pueden intensificarse o pueden comportarse de tal o cual manera. Además, tenemos que también recordar que el Ecuador falta mucho la cultura meteorológica, no solamente a nivel ciudadano, sino también falta a nivel científico, ya que como tal la meteorología, climatología no están instituidas como carreras de pregrado en el Ecuador. Entonces, desde ahí nosotros ya tenemos condiciones que no nos permiten estudiar muchísimo más distintos fenómenos que interfieren o que nos permitirían mejorar nuestros pronósticos del tiempo a futuro. Eso por un lado sería el factor humano que necesitamos desarrollar más como país. En segundo plano, también se necesitarían satélites propios del país que se enfoquen al monitoreo de las condiciones ambientales, y también dotar de radares meteorológicos, de infraestructura de estaciones, porque esa información es muy importante, porque esa información nosotros la insertamos en modelos, que es un modelo del tiempo del clima. Son representaciones que nosotros tratamos de hacer de cómo va a estar la atmósfera a futuro. Entonces, para esas representaciones nosotros necesitamos como ingreso muchísima información, y si tenemos muchísima información y tenemos de buena calidad esa información, las proyecciones también y los resultados van a ser muchísimo más ajustados, y podríamos nosotros tener una mejor porcentaje de acierto de estas condiciones. Entonces, si bien es cierto, como tú decías, tenemos un amplio desarrollo meteorológico a nivel mundial, pero sí nos falta como país y como institución y como sociedad civil tener una mayor cultura meteorológica para que no solamente los ciudadanos, sino también las autoridades inviertan muchísimo más en muchísimas más estaciones, en muchísimos más recursos, porque esos recursos a la larga nosotros enviamos a los centros de modelamiento global, y ellos nos comparten las salidas de estas proyecciones y de estos pronósticos del tiempo. Y si nosotros entregamos mejor información y de mayor calidad, pues las salidas y estas proyecciones van o serían muchísimo más ajustadas a las condiciones y a la realidad. Y obviamente, y esto es muy importante porque además de eso tenemos el forzamiento del cambio climático, que es lo que está generando que estas variaciones naturales del planeta Tierra
también cambien por este forzamiento del cambio climático, y eso es algo que nosotros no lo tenemos bien identificado porque es un fenómeno, se puede decir, bastante atípico y obviamente que tiene su fuente en la actividad humana. Claro, Cristian. Ahora bien, con lo que tenemos, sin embargo, sabemos que el gobierno está trabajando incansablemente para mejorar varios aspectos que no se habían trabajado antes, pero que se está haciendo ahora. Con lo que tenemos, Cristian, y con el antecedente que acabamos de vivir, ¿cómo está trabajando el INAMI para mitigar los posibles efectos de los próximos eventos que van a haber? Bueno, lo que hace el INAMI es, con la infraestructura y los recursos humanos y tecnológicos que tenemos, sacar el mayor provecho. ¿A qué me refiero? A realizar más estudios. Por ejemplo, ahí nos pudimos dar cuenta que desde el año 2000, como les mencionaba hace un rato, tuvimos ese quiebre en el comportamiento atmosférico global, y nos pudo dar a entender que a nivel global ya se había estudiado esto, pero no sabíamos a nivel local cómo esta influía en las lluvias de nuestro país, y sí, hemos visto que este cambio en la atmósfera se ha dado. Por ejemplo, hemos usado recursos tecnológicos de la Organización Meteorológica Mundial para hacer relleno y homogenización de datos. ¿Qué es esto? Que los datos que nosotros registramos diariamente, tratarlos para que sean de mejor calidad para nuestros estudios. Además, también usamos muchos recursos tecnológicos de países como Estados Unidos, de Europa, que nos proporcionan herramientas para poder emitir las alertas que actualmente, y bueno, y desde hace algunos años el INAMI viene emitiendo a la población, y eso ha podido servir también para que los sistemas hídricos tomen en cuenta cuando un evento extremo se va a presentar. Sin embargo, es muy difícil, por ejemplo, identificar qué tan severa puede ser una sequía como la que vivimos y pasamos hace poco. Eso es bastante difícil. ¿Por qué? Porque no todos los fenómenos del niño y la niña se comportan de manera igual. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la atmósfera y los sistemas atmosféricos no se comportan iguales, porque son sistemas que son dinámicos, que son caóticos y que son complejos. Entonces, eso tratar siempre de generar una proyección bastante certera siempre es y va a ser muy desafiante, y en cierto momento hasta complicado, si no contamos con todos los recursos tecnológicos que en otros países que tienen muchísima más cultura meteorológica que nosotros, sí los invierten. Y no solo me refiero a nivel estatal, sino a nivel ciudadano, de empresas y de también otro tipo de asociaciones que en sí a nivel país generan información de calidad, y eso podría nosotros también ayudarnos a mejorar nuestros pronósticos y nuestras previsiones del clima. Entonces, un poquito ahí como para explicar de esa manera este tema, pero no sé si, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una idea, un satélite meteorológico, más cantidad de radares, más estaciones calibradas y mantenidas y con un buen sistema de transmisión de datos, mejor capacidad de cómputo y de cálculo para poder correr más y distintos tipos de modelos numéricos. Obviamente, con todas esas capacidades y con la capacitación del recurso humano también, pues el país y el instituto podría hacer frente con mejores pronósticos y entregar información de mayor calidad a la población. Sin embargo, hay que dar en cuenta algo, que nosotros en nuestras evaluaciones de pronósticos y de advertencias, nuestro porcentaje de acierto asciende de que cada 10 pronósticos que nosotros enviamos, aproximadamente 7 son acertados, que es bastante bueno, es un indicador bastante bueno considerando las limitaciones que presentamos a nivel tecnológico y de recursos humanos. Cristian, a propósito de los pronósticos y de las alertas que el INAMI emite permanentemente, una de ellas ha ocurrido, entiendo, o el día de ayer o el día de hoy, sobre lluvias puntuales que van a caer en varias provincias del país, como han estado cayendo ya y han generado pues deslaves, inundaciones, problemas en las vías y demás. Actualízanos esa información que dispone el INAMI para que también nuestra audiencia la tenga clara respecto a estas precipitaciones puntuales en las provincias del país. Sí, nosotros desde el mes de diciembre que se intensificó mucho la frecuencia y la intensidad del ingreso de masas de aire húmedas, de ondas tropicales,
y de otros sistemas atmosféricos que permiten la lluvia, nosotros emitimos varias advertencias sobre las lluvias que se iban a presentar. Entonces, básicamente el mes de diciembre cubrimos gran parte del tiempo con nuestras advertencias sobre las lluvias y tormentas que se iban a presentar y se presentaron. Tal fue así que en la región interandina y en la región amazónica tuvimos valores sobre lo normal de lo que teníamos esperado para el mes de diciembre. Es distinto para la región litoral, en donde aunque se han presentado lluvias en la región litoral, se presentaron de manera deficitaria en muchas localidades. Eso para diciembre. Para el mes de febrero y los próximos meses que nosotros tenemos previstos, usando información de modelos globales, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, se puede apreciar que la región amazónica y la región sierra serán las regiones con probabilidad de lluvias dentro de lo normal a sobre lo normal. Y esto se ve motivado mucho porque estamos en el desarrollo y en el proceso de evolución de un fenómeno de la Niña, aunque con características ligeras a moderadas, porque no se ha enfriado tanto el Océano Pacífico. Entonces esto genera normalmente que se presenten mayores precipitaciones en la región amazónica e interandina. Eso ya ocurrió en diciembre y es muy probable que ocurra enero, febrero, marzo y inclusive en abril. Sin embargo, para la región litoral es un poco distinto, porque en la parte interior del litoral, ¿qué es el interior del litoral? Por ejemplo, la parte que está más cerca hacia las montañas, tanto desde las provincias del Oro, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, Los Sáchilas y Esmeraldas, toda esta zona que está al interior de la región, tendremos condiciones normales, es decir, se prevén que llueva según lo que normalmente tenemos registrado. Pero para las provincias y las localidades que están en el perfil costero, se puede apreciar que hay una probabilidad de disminución de las precipitaciones. Eso normalmente también ocurre cuando tenemos un fenómeno de la Niña en tránsito. Entonces, de igual manera para la región Galápagos se esperan lluvias bajo lo normal según las condiciones y los registros históricos que tenemos. Entonces, eso es un poquito el panorama a largo plazo de lo que se esperan para los próximos meses. Cristian. ¿Qué se espera para los próximos días? Sí, específicamente, hasta el 9 está vigente la advertencia por lluvias intensas. A partir del 9 sí se evidencia una disminución en la intensidad de las lluvias, sobre todo para la región amazónica e interandina, a partir aproximadamente desde el 10-11. Pero tenemos una duda, porque actualmente tenemos en tránsito una onda tropical que ha empezado a forzar y a reforzar muchos sistemas desde mediados de diciembre. Y esa onda tropical esperábamos que solamente esté activa hasta estos días, la cual la advertencia estaba activa. Pero hemos visto en nuestros análisis que es muy posible que nuevamente se reactive esta onda los próximos días, me refiero desde el 15 en adelante, y tengamos nuevamente una reintensificación de lluvias, pero a partir del 15 y 16. Pero eso debemos analizarlo los próximos días porque es muy importante siempre ir actualizando la información meteorológica y de los análisis que tenemos, porque de esa manera nosotros podemos generar pronósticos mucho más certeros. Y hay que también a la población recalcar que mientras más próximo esté el periodo que estamos tratando de pronosticar, es decir, mañana, va a ser mucho más certero el pronóstico de mañana o de pasado mañana que el pronóstico de aquí a 7 días, 10 días, en donde ya por ese tránsito de tiempo normalmente se pierde mucha certidumbre de lo que puede ocurrir y empiezan a actuar también varios parámetros que lo que causan es que el pronóstico sea menos probable y también pueda generar muchísimas más incertidumbres y fallas también en ese sentido. Cristian, danos una guía a todos respecto hacia dónde debemos ir cuando debemos buscar un pronóstico. Debemos ir a las redes internacionales, canales internacionales, Weather Channel, Google y otros más. Debemos ir al INAMI. El INAMI nutre a estos canales internacionales, el INAMI se nutre de estos instrumentos internacionales que a veces también generan confusión en la persona que busca estos datos para tener a la mano una proyección al día siguiente o a los días siguientes. Danos una guía respecto al comportamiento que debemos tener en Ecuador con la lectura y hacia dónde debemos buscarla para tener las mayores certezas posibles. Sí,
como les mencionaba, a nivel global, los países desarrollados, por lo general, cada uno desarrolla su propio modelo meteorológico, atmosférico, de dinámica climática global atmosférica, y cada uno lo actualiza diariamente. Entonces, si usted, por ejemplo, va a Weather Channel se nutre de 2 tipos de modelos o de 3 tipos de modelos. Si se va para Estados Unidos, se nutre solamente de un modelo, que es el modelo americano. Si se va para Europa, también se nutre solo de un modelo. Lo que nosotros hacemos es analizar para el día presente cuál de todos esos modelos está más acoplado o se parece mucho más a las condiciones que actualmente se están presentando. Y nosotros, cuando miramos cuál es el que más se parece y el que más está en fase, como nosotros decimos, o acoplado, nosotros utilizamos ese para generar el pronóstico. ¿En dónde está la confusión? Y bien que lo mencionas, en que muchas de estas aplicaciones son gratuitas y se encuentran por lo general en nuestros celulares. Pero esta información es automatizada. No quiero decir que la información que está automatizada esté mal, no. Lo que pasa es que no está... estos modelos no pueden estar en fase para todo el globo al mismo tiempo y para todas las localidades de la misma manera. Entonces nosotros tenemos que saber cuál de toda esa información es la correcta para ese día y nosotros ocupar esa información para poder generar el pronóstico. Es verdad, nosotros no alimentamos específicamente a esas fuentes de información, pero lo que nosotros sí hacemos y les alimentamos es a los modelos a través de la información meteorológica que tenemos en las estaciones que tenemos distribuidos en algunos puntos importantes del país. Nosotros con esa información, las otras instituciones internacionales corren los modelos numéricos del clima y del tiempo y ellos generan sus propios modelos. Obviamente lo calibran para su beneficio, porque lo general es que estos modelos están calibrados y están ajustados muchísimo para el territorio que es más importante para ellos. Por ejemplo, Estados Unidos, para la zona de Estados Unidos, para la zona que está alrededor de Estados Unidos, Centroamérica, partes del Atlántico y del Pacífico, lo mismo Europa, lo calibran mucho más para sus zonas de interés y así con todo el mundo. Nosotros como Ecuador y como un país pequeño no tenemos, porque nos falta muchísima capacidad para hacerlo, entonces nosotros usamos esa información. Entonces lo que podemos decir es que la información que genera el INAMI, que pasa después de varios análisis y de varias validaciones, nosotros usamos esa información de ese modelo, generamos nuestro pronóstico y lo publicamos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y tenemos algún canal también en Telegram para que la gente también pueda estar informada y actualizada sobre las condiciones que desde el INAMI se proyectan que podrían pasar, porque ya ha pasado por una validación previa de toda esta información que es libre a nivel global, porque nosotros también podemos mirar todas las fuentes que existen, nosotros también las miramos y determinamos cuál es el mejor modelo y por ahí vamos para ese día. Al siguiente día hacemos el mismo análisis y puede ser que el modelo europeo esté más en fase. Y el pasado mañana puede ser que el modelo que esté más en fase sea el americano. Y el siguiente día el brasileño. Y así más o menos tratamos de hacer. Por eso es que cuando ustedes ven en el celular que se manifiesta lluvias todos los días, no es información que nosotros hemos actualizado directamente desde INAMI. Por eso es que recomendamos y pedimos a la población y a los medios de comunicación que si quieren estar informados sobre las condiciones que están más ajustadas a nuestro país, acudan a las fuentes oficiales, sobre todo las fuentes del INAMI y también de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que es otro canal de comunicación con la población. Importante el recordatorio y la puntualización. Así es, Cristian. Antes de finalizar, ¿qué otras actividades, aparte de utilizar los medios oficiales? Sabemos muy bien que el lunes pasado hubo un aluvión en Quilanga y bueno, dejó a varias personas afectadas. ¿Qué actividades como INAMI realizan para de una u otra manera que la población pueda conocer o pueda evitar también este tipo de situaciones que realmente tratar de no salir tan afectados? Porque sin duda alguna es la madre naturaleza actuando, ¿no? Es parte
parte y es algo natural y no se puede hacer nada en contra de ello. Sin embargo, ¿cómo el INAMI puede hablar con ciertas personas que están en sectores vulnerables o que es más probable que pase un aluvión o que pase alguna u otra catástrofe, por así decirlo? Bueno, nosotros como INAMI tenemos en varios puntos del país oficinas descentralizadas que permiten tener una comunicación mucho más fluida con las autoridades locales de cada una de sus regiones. Por eso es que en Guayaquil y para toda la cuenca del río Guayas, el INAMI mantiene una oficina en La Espol, en donde se realizan consultas y estudios específicamente para la zona, igual boletines específicos para la zona. Al sur del país, Cuenca, Loja, también tenemos otra oficina, de igual manera en el centro del país, y se están proyectando también otras oficinas en otras localidades del país que aún no mantenemos. Nosotros como INAMI, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de que la información meteorológica y climatológica, que en ocasiones suele ser muy compleja de transmitir, informar, tratar de hacerlo de una manera mucho más sencilla para que toda la población la pueda entender. Y ustedes pueden apreciarlo en los boletines que nosotros compartimos y actualizamos diariamente en nuestras redes sociales. Tratamos de generar información que sea muy entendible y fácil y accesible para la población. Además de eso, pues con los medios de comunicación que siempre hablamos, es otro canal y otro medio para que la población también esté actualizada sobre estas condiciones meteorológicas. Y además, pues en estas entrevistas, conversaciones e intercambios y actividad que tenemos con los medios de comunicaciones, también tratar de educar un poco a la gente, de informar a la gente sobre estos fenómenos meteorológicos, además de que sobre territorio específicamente qué hacer cuando ya tenemos nosotros emitido una advertencia de fuertes lluvias, de que puede haber acumulación de agua, deslizamientos, tormentas eléctricas. ¿Qué es lo que hacer? Emitimos esta información a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es el ente que se encarga de traducir la información técnica para llevarlo a territorio, y obviamente ellos son los que activan advertencias, activan llamadas, activan sus COEs locales para que puedan hacer frente a estos desastres. Pero lo más importante, más allá de lo que pueda también hacer el gobierno y las autoridades, es como población nosotros también educarnos. Así es. Porque no hay nada como la autoeducación para también, uno, estar informados, dos, saber qué es lo que va a pasar, tres, qué es lo que podemos y debemos hacer. ¿Y eso cómo lo sabemos? Obviamente, porque o lo buscamos a través de la educación regular, escuela, colegio, universidad, o a través del Internet, que es una amplia biblioteca y fuente de información en donde podemos saber. Pero ¿cuál es lo básico? Cuando tenemos lluvias, podemos tener deslizamientos, podemos tener crecidas de ríos, podemos tener descargas eléctricas e impactos en personas o en bienes. Tenemos ocurrió ayer en los aluviones. Tenemos un sinnúmero de situaciones que pueden pasar. Entonces también viene de parte de cada uno de nosotros enterarnos y ponerle más importancia, tomar más importancia a la cultura meteorológica, porque es algo que falta muchísimo en el país. En otros países saben absolutamente qué hacer. El Servicio Meteorológico de tal país emitió una advertencia por lluvias intensas. La gente ya sabe qué es lo que va a hacer. No acercarse a los ríos, tener en cuenta los deslizamientos y un sinfín de actividades. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, con los medios de comunicación, con la educación, con distintas actividades, ir incorporando este conocimiento a la gente para que la gente también sepa qué hacer, y sobre todo no ir a construir y a vivir en zonas de riesgo. Y si lo hacemos, tomar en cuenta que vivimos en una zona de riesgo y que en algún punto va a llover, se va a inundar y vamos a tener que tener planificado ya las actividades que debemos desarrollar en el caso de que eso pase. Y si no, pues tratar de ubicarnos, ir a vivir o desarrollar nuestras actividades en zonas que no tengan riesgos altos de inundaciones, de incendios, de heladas, por ejemplo, o de diferentes condiciones atmosféricas y meteorológicas que se puedan presentar a futuro. Pero eso ya es un trabajo, como les digo, no solamente de INAMI, sino básicamente de todos. Cristian, gracias por compartir todos estos criterios, explicación además extensa sobre el comportamiento del clima en inicio, la actividad que desde los organismos como los suyos, a través de la transmisión de información y el comportamiento del ciudadano, debe ocurrir para
que pase lo que todos queremos, minimizar el impacto de los fenómenos naturales y estar prevenidos frente a episodios que con la información que ustedes destacan pues se pueden atender con la debida anticipación. Cristian, gracias por tu tiempo. Esperamos invitarte a una nueva ocasión en La Voz del Día, en Altavoz, para seguir hablando de estos temas de interés común. Sí, es un gusto y más bien muchísimas gracias por el espacio. Como tú mencionas, es una tarea de todos. Y bueno, no olviden seguirnos, actualizar su información meteorológica en nuestros canales oficiales. Y recuerden, nosotros desde el INAMI no emitimos certezas, sino probabilidades, porque de esa manera se puede analizar y entender la atmósfera, y también para que nos tengan un poquito de paciencia las personas que no conocen cómo funciona exactamente el trabajo desde INAMI, pues tratamos de hacer lo mejor posible con lo que tenemos. Así que muchísimas gracias también por el espacio y encantado de estar con ustedes. Con gusto. Cristian Paliz, especialista en pronósticos del INAMI, con toda esta información que es valiosa sin lugar a dudas, porque de prevención de fenómenos naturales, de meteorología, de pronósticos, de desastres naturales, aunque se crea que se habla mucho en el país, quizás más porque ocurren, pero no porque debamos tenerlo como manera educativa e informativa para todos los ciudadanos. Correcto, sin duda alguna la prevención es la clave para poder evitar tantos problemas y tantos daños, ¿no? Pero antes de irnos al corte, recuerden nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en X, en Instagram como Altavoz EQ, en TikTok, en Facebook como Altavoz EC y por supuesto por YouTube como Altavoz_EQ. Ya venimos. Bueno, respecto a este tema que tratamos en inicio con Alejandro Zavala, analista político, con quien abordamos la inclusión del tratamiento de la dolarización como propuesta de campaña y como además ratificación o considerar incluso salir progresivamente de este sistema monetario vigente en nuestro país, planteándose así como alternativas dentro de los candidatos a la presidencia, debemos, creo yo, estar muy atentos respecto a los efectos que usted ha sentido y se ha beneficiado con la implementación de la dolarización y con lo que significaría que nosotros nos alejemos de ella, salgamos progresivamente de ella, generemos una nueva moneda paralela o, con la intención a futuro, como se ha advertido, sea una creación de una moneda que al competir en conjunto con el dólar se le dé más peso a esta nueva moneda y el dólar vaya poco a poco y progresivamente desapareciendo. Pero quiero empezar esta reflexión preguntándoles a ustedes qué ha significado la dolarización para sus economías, para sus trabajos, para sus negocios, para la estabilidad que ha generado ello en cada uno de sus hogares, para la planificación a corto, mediano y largo plazo a través de una moneda fuerte como el dólar, lo que ha significado a través que genere certidumbres sobre el manejo de la economía ecuatoriana y podamos recibir asimismo esta certificación de organismos internacionales con la asistencia inmediata que esta asignación de recursos pueda representar y que no, como se hacía antes indiscriminadamente y sin el respaldo debido, se pueda imprimir billetes generando una inflación enorme. Vámonos al ejemplo más cercano, Venezuela. La estabilidad que nos ha dado esta moneda
a largo plazo, y miren que no ha sido un trabajo fuerte por el estrés y conmoción que generó el adoptar esta medida tras las disposiciones que emitió el expresidente Yamil Maguad. Evidentemente fueron traumáticas. Pero los efectos a largo plazo que vivimos ahora en estos tiempos, hablar de estabilidad es ratificar que estamos frente al sistema económico y monetario que necesitamos los ecuatorianos, y que sí, sin lugar a dudas, se debe de seguir fortaleciéndolo a través de las políticas que desde los sectores gubernamentales, en línea con los sectores productivos, puedan seguir emanando estas directrices que permitan, repito, fortalecer este sistema monetario vigente en nuestro país y que nos dé, a su vez, cada vez más solvencia y garantía para la estabilidad y producción nacional. El respaldo que cada uno de nosotros tenemos y tranquilidad de saber que contamos con una moneda fuerte significa y mucho. Piénsenlo entonces, los invito a reflexionar, a pensar y más que todo a observar las propuestas que los candidatos están haciendo en cada uno de sus planes de trabajo, incluyendo a la dolarización. A los 16 candidatos, ¿qué proponen respecto a la dolarización? ¿Y cuánto de eso que proponen a usted lo beneficia o lo perjudica? Ahí creo que está la gran respuesta sobre no votar por uno u otro candidato, sino saber si la dolarización me ha beneficiado a través del tiempo o no. Bueno, para la despedida dejamos sentado en acta, Yanela, que aquí hay preferencias para el programa de la mañana, una atención impresionante. Nos hemos enterado que tanto Rafael como Meche reciben, además de un suculento desayuno, café permanentemente y caliente. Y acá este espacio pues no llega por razones que desconocemos, pero suponemos obedecen a disposiciones del productor. Sí, ya unos cuantos vamos a acusarlo directamente. Son los responsables de que esto ocurra así. El productor y el asistente del productor, sí, ¿te acuerdas? Claro. No, pero sin embargo, yo sí quiero agradecerle a Julito, Julio García. Así es, no, Julito le decimos con mucho cariño. Él sí me hace café a mí, lamentablemente no se lo trae Andrés, lo voy a decir aquí. Él ha hecho el café, pero no llega. Es conmigo la cosa. No, es mentira, no, es que no has pedido. No, a ver, le estás pidiendo a las personas incorrectas. Mira, sí. Eso hay que hablar con Julio, ¿no? Exactamente, Julito, querido. Nada, muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Gracias, Andrés, por invitarme una vez más a tu programa. No olviden estar siempre pendientes a nuestras redes sociales. Tenemos también que nos pueden encontrar en X, en Instagram como Altavoz EQ, en Facebook, en TikTok como Altavoz EC y por supuesto en YouTube como Altavoz_EQ, ¿verdad? Así es, clarísimo. Hasta la próxima. Gracias. Thank you.